Hace 8 días empezamos a estudiar la vida de Job. Amén. Y dijimos que el justo vivirá por la fe. El canal cristiano del pastor Rodríguez hizo una semblanza de lo de Yusef Nadagascani. Hay que seguir orando. Le concedieron como un receso judicial, pero el proceso va a continuar. Amén. Entonces tenemos que orar por Yusef, tenemos que orar por Mahmoud en la Franja de Gaza, tenemos que orar en la India, por nuestro pastor Steven. Amén. Tenemos hermanos que están en zonas muy difíciles, y sin ir muy lejos, Trinity Church International en el Congo, y en zonas donde es difícil predicar el evangelio. Y si no quiere orar por los de allá, ore por los pastores en Colombia, en las zonas de violencia, que es bien complicado. Pero dijimos que el justo vivirá por la fe. Amén. Ahora, la pregunta que dijimos que siempre está en el corazón del hombre es: si Dios nos ama y es justo, ¿por qué permite que el hombre justo sufra tanto? Amén. Esa es una pregunta que está ahí. Si Dios nos ama y es justo, ¿por qué permite que el hombre justo sufra tanto? Dijimos que Job era de Uz. Uz queda al norte de Arabia, cerca a Jordania. El hermano debe saber dónde queda Uz, ¿cierto, Raf? Vivió en el tiempo de Abraham, 2000 años antes de Cristo. O sea que de Job a Cristo hay lo que hay de nosotros a Cristo. Dijimos que tenía un corazón sincero, que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Dijimos que no es una historia inventada, porque Santiago lo menciona, porque Ezequiel lo menciona 2 veces, y porque Primera de Corintios 13:19 usa un pasaje que está en Job 5:13. Amén. Luego, no es una historia, no es un invento. Y estuvimos leyendo Job del 1 al 5. Dijimos que Job era recto e intachable, que cuando hablamos de rectitud y ser intachable, estamos hablando de integridad moral, estamos hablando de consagración a Dios, estamos hablando de rectitud en pensamiento y acción. Amén. Y dijimos que temía a Dios y que vivía apartado del mal. Dijimos que cuando hay personas o corazones dispuestos a buscarle, Él nos da de su gracia, haciéndonos genuinamente justos y victoriosos sobre el pecado. Yo quiero decir una cosa importante: no es que Job fuera perfecto, amén. Simple y llanamente no se dio al mal moral, amén. No era perfecto, no, pero él no se dio al mal moral. Era un hombre de renombre, cierto, creemos que era un príncipe oriental. Hablamos que tenía 3000 camellos, que un camello hoy día está entre $1000 y $1500, o sea que solo su capital en camellos eran más de $3 millones. Esta semana estuve en algún lugar en los llanos donde un hombre que tiene 17,000 cabezas de ganado de pura raza, ¿cierto? Pero me mostró una finca donde tenía 3000 reses, y eso es mucho. Y pensé en los camellos de Job, dije, no, eso es mucho. 500 yuntas de bueyes. Usted tiene que saber que cada 2 yuntas son un tractor, ¿cierto? Y que él debía de tener eso produciendo. Tiene que entender que los bueyes tienen una virtud de que si usted les enseña una ruta, ellos pueden ir de un lugar al otro sin ningún guía, llevando su carga y regresar. Y tienes que recordar que tenía 500 asnas, que en aquella época, por eso la Biblia dice asnas, no asnos, tiene que ver con lechería, ¿cierto? Luego Job era un productor de leche, de quesos, de muchas cosas. Y 7000 ovejas que producen leche, que producen lana, que producen carne, ¿cierto? Entonces Job era un hombre muy, muy adinerado. Dijimos que él se aseguraba de que se purificaran sus hijos, que ofrecía holocausto por ellos. Hablamos del costo del holocausto diario por 10 hijos, ¿cierto? Dijimos que hay diferencia entre expiar y cubrir o redimir. Hablamos del sacerdocio de Job,
que él pasaba tiempo con Dios, y qué hermoso es cuando tú ves, por ejemplo, que él no estaba amarrado a su riqueza. Amén. La riqueza era una herramienta para vivir para el Señor. Amén. Era una herramienta. Y quiero decirte también que volver atrás al pecado desagrada a Dios. Lo hemos leído en Hebreos, que hay que caminar con el Señor. Recuerdan que terminamos en Isaías 49:4. Si quiere lo leemos, Isaías 49:4. Cuando usted dice, pero yo todo lo que he hecho, todo lo que he servido, ¿cierto? Dice, y respondí, ¿qué? En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Y esa es una postura muy, muy normal. Pero aquí queda la respuesta. Pero mi justicia, ¿qué? Está en las manos del Señor. Mi recompensa está ¿con quién? Con mi Dios. Amén. Entonces, cuando usted sienta que lo que está haciendo no vale la pena, cuando usted se sienta confundido, amén, piense que su justicia está ¿en dónde? En las manos del Señor. Y su recompensa, ¿quién la tiene? Dios. Amén. Puede que de pronto no la vea en esta tierra, amén, pero en la eternidad vamos a poder disfrutar de ella. Volvamos a Job, por favor. Estoy trabajando con Biblia prestada porque traje la que no era. Vamos a Job, por favor. Job capítulo 1 del 6 al 12. Hoy vamos a empezar a entender muchas cosas. Amén. Y del 6 al 12 dice que llegó el día en que los ángeles debían ¿qué? Hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también ¿quién? Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y después miraremos eso. No es que Dios no sea omnisciente, nada como eso, sino que el Señor siempre entiende, usa la palabra. ¿De dónde vienes? ¿En qué andaba? ¿Cierto? Y dice, vengo de rondar la tierra. ¿Sería que el Señor no sabía? Y de recorrerla de un extremo al otro. ¿Respondió quién? Satanás. Y dice el Señor, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable. Vea que el Señor se le llenaba la boca presentando a Job. ¿Sí o no? Se le llenaba la boca, es recto y es intachable. ¿Qué más le dijo? Que me honra y vive apartado del mal. Qué bueno que al Señor se le pudiera llenar la boca con nosotros, ¿no? Uf, qué envidia. Que el Señor pudiera estar orgulloso de mí y de ti, que pudiera decir, ¿cierto? Satanás replicó, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas tus posesiones? Le dijo, no, fácil. El hombre tiene bendiciones, tiene ventajas, pues así cualquiera alaba a Dios, ¿cierto? Y no es lo que nos pasa en las buenas, mi Dios, mi Señor, y en las malas, no. Vamos a la iglesia, no. ¿Quiere que oremos? No. De tal modo has bendecido la obra de sus manos. Oiga, ¿quién lo había bendecido? Dios, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Vea que eso no era de 2 cuadras. Llenan toda la tierra. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y vea que el Señor le dice, muy bien, le contestó el Señor, todas las posesiones que están en tus manos. Vea que el Señor lo limita. Satanás no hace nada que Dios no permita que él haga. Todas las posesiones están en tus manos, con la condición de que a él que no le pongas la mano encima. Y dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Hoy vamos a ver solo una cosita pequeñita, aquí hay mucho. Pero en el final del versículo 5 pareciera que es una novela mexicana, ¿cierto? Que todo estaba divinamente, los hijos alegres, los ganados, los rebaños, ¿cierto?
Y si usted no estuviera escribiendo la Biblia, si usted fuera un escritor, le garantizo que pararía en el versículo 5 y abriría un nuevo capítulo con lo que viene, porque lo que viene es aterrador. Si fuera una película, habría una desaparición gradual o una vuelta de página o algo, ¿no? Como diciendo, hasta aquí va lo bueno y aquí empieza lo malo. Una obra de teatro bajaría en el telón, ¿cierto? Pero eso no pasa en la Biblia, ni pasa en tu vida, ni pasa en mi vida. Amén. Tú y yo podemos estar viviendo un muy buen momento y nadie va a bajar un telón. Y nadie, ¿no te ha pasado en días sencillos que tú estás divinamente y tú dices en qué momento se complicó esto, en qué momento se armó el problema? Nosotros los hombres decimos, ¿y qué dijimos? ¿Cierto? Pero se armó, se armó. Y así es la vida, y así es la Biblia es real, ¿correcto? Y es lo mismo en nuestra vida. Y muchas veces no estamos conscientes que Dios permite que sucedan las cosas que nunca habríamos esperado, ¿cierto? Cuando llegas a un médico y en 3 minutos te leen unos exámenes y te cambió la vida. La semana pasada le pasó eso a una hermana de la iglesia. Le dijeron, usted tiene cáncer en el cerebro. ¿Usted sabe qué es eso? La vida se desploma en segundos. Y como eso, muchas cosas más, ¿cierto? Cuando aparece una hija que te dice estoy embarazado, cuando aparece un tema de conducta sexual, de problema sexual, donde todo se desploma. Y en el versículo 6, y ahí vamos a estar hoy nomás, los ángeles debían de hacer actos de presencia. Acto de presencia, esa frase existe hace muchos años, ¿cierto? Cuando hay una reunión en la familia y todo dice, bueno, yo voy a hacer acto de presencia. En las empresas voy a hacer acto de presencia. O sea que toca ir ¿qué? A responder, a dar la cara. Porque los ángeles cumplen órdenes, porque los ángeles llevan a cabo la voluntad de Dios. Y ese es un tema que podemos, y lo he querido predicar hace mucho tiempo, sobre los ángeles, sobre su función, ¿correcto? Y entre ellos hay un intruso, porque él también fue creado por Dios. Amén. Y después miraremos que él no es omnisciente, ni omnipresente, ni nada de eso, porque él es un ser creado. Pero evidentemente hay un intruso, ¿cierto? Ahora, él no está entre los ángeles elegidos. En hebreo, raso se llama Ha-Satán, o el Satán en hebreo, Ha-Satán. Ahora significa adversario, significa el que resiste. Amén. Y nosotros en Efesios, Pablo nos dicen, cierto, que no quiero que ignoren que hay una lucha espiritual, cierto, que nuestro no es contra seres de carne y hueso, sino contra cosas espirituales. Y tú y yo muchas veces nos enredamos con la gente de carne y hueso y lo que no entendemos es lo que está pasando espiritualmente a través de esa gente de carne y hueso. Ahora, adversario, resistir. En el sustantivo es adversario o acusador. Amén. Y quiero que hoy de pronto nos quedemos nomás ahí. Lo uno porque no tenemos tiempo. Amén. Y lo otro porque quiero que miremos como un espacio del acusador. Vaya en su Biblia por favor a Zacarías. Él ha estado acusando a la humanidad desde la eternidad. Zacarías capítulo 3, 1 al 10. ¿Y sabes qué? Quiero que entiendas en este pasaje que Cristo también ha estado ahí. Y por eso a los que dicen, y hay iglesias cristianas evangélicas, que Job no tenía la revelación completa, quiero decir que eso es un desacierto bíblico. Porque Job tenía la revelación completa, porque Job habla de Cristo mismo como intercesor y porque Job habla del Espíritu Santo como ayudador. Pero aquí en Zacarías tú puedes ver a Cristo en su papel de mediador desde la eternidad. En Zacarías 3, 1 al 10 dice, entonces me mostró a Josué
dice el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. ¿Quién era el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Jesucristo. Y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Y dice que Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo: póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras que el ángel del Señor permanecía de pie. ¿Tú sabes cuándo más dice la Biblia que Jesús estuvo de pie? Cuando mataron a Esteban. Él se paró y aquí el Señor estaba de pie. Luego el Señor estaba ¿qué? Indignado. El Señor estaba ofendido con lo que Satanás estaba tratando de hacer con Josué. Y dice: luego el ángel del Señor le hizo la advertencia a Josué: así dice el Señor Todopoderoso. Aquí está la clave. Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi pueblo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. ¿En dónde? En la eternidad. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. Vea: en un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el Señor se le revela a Zacarías y le revela una escena de las acusaciones de Satanás. Satanás es el acusador. Todo el tiempo nos está acusando en el trono y todo el tiempo nos está acusando en nuestra mente. Todo el tiempo. Él es el acusador. ¿Correcto? Y entonces hay un tribunal celestial. ¿El juez quién es? El Dios Padre. ¿El fiscal acusador quién es? Satanás. El defensor, Jesús. El acusado, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa al pueblo de Dios. Ahora bien, recuerda que el sacerdote, ¿cierto?, entraba una vez al año al lugar santísimo, una sola vez al año, ¿cierto? Ahora, recuerda que el sacerdote tenía que purificarse, tenía que lavarse, porque el sacerdote podía morir. Al entrar con todo el pecado del pueblo al lugar santísimo, si él mismo no estaba limpio o si el sacrificio no había sido agradable al Señor, el sacerdote podía morir. Recuerda que el sacerdote llevaba unas campanas, ¿cierto? El objeto de las campanas era que el resto de los sacerdotes lo estuvieran escuchando de que aún estaba con vida. Pero además de ñapa lo amarraban al tobillo con un lazo, ¿cierto? Cosa que si él fallecía en el intento de entrar al lugar santísimo, lo alaban y que pase el siguiente. ¿Usted se imagina cómo entraba el sacerdote cada año allá? Y si no había estado viviendo muy rectamente. Ahora imagínese que hoy día funcionara igual. ¿Cuántos salíamos todos los domingos? Yo era el primero que ya me habían llevado, pero ¿cuántos más iban conmigo? Ahora Josué era el sacerdote, estaba parado en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo estaban viendo espiritualmente? Con ropas comunes,
que representaban ¿qué? El pecado de Israel. Él estaba llevando sobre sí todo el pecado del pueblo. ¿Cómo se estaba viendo espiritualmente? Pues con ropas sucias, con ropas viles, ¿cierto? Y Satanás le dice a Dios: mira, Dios, este inmundo merece la muerte. Se la pone fácil. Y Dios lo reprende y le dice: un momentico, primero que todo, tú no eres el juez para empezar este asunto, ¿cierto? Segundo, tú no puedes juzgar a mi pueblo. ¿Recuerda lo de Job? Un momentico, yo le voy a permitir que le toque los bienes, pero con él no se va a meter. Ahí le está diciendo, ¿cierto? Muy bien, pero le recuerdo, primero que todo, usted no es el juez. Segundo, usted no puede juzgar a mi pueblo, ¿cierto? Y tercero, yo he rescatado a Josué de las llamas del juicio. Vea qué postura la de Dios tan hermosa. Amén. Entiende que eso está pasando siempre. Siempre Él está diciéndole a Satanás: usted no es el juez cuando nos acusa, ¿cierto? Usted no puede juzgarlo. Amén. Cuando usted está escondido en Cristo. Y lo tercero, ¿qué? Yo lo rescaté de las llamas del juicio. Eso es lo que le dice el Señor todo el tiempo al acusador. Ahora bien, Satanás persiste ¿en qué? En señalar nuestras fallas todo el tiempo. Entonces lo primero que le dice al Señor, ¿qué? No eres el juez. Lo segundo, ¿qué? No puedes juzgar a mi pueblo. Tercero, yo he rescatado a Josué de las llamas del juicio. Recuerdan que hablamos de la justificación. ¿Y qué es? Que yo estoy, ¿qué? Escondido en Cristo. Amén. Entonces, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, gracias, tú le recuerdas su futuro. Amén. Cuando Él te recuerda tu pasado, tú le recuerdas su futuro. Y así pues va más fácil todo. Ahora ve Apocalipsis 12:10, por favor. Y no saque el dedo de Zacarías. Dice en el 12:10: luego viene el cielo, ¿qué? Un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Vea, ha llegado ya, ¿qué? La autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba, ¿qué? Día y noche delante de Dios. ¿Qué hace Satanás día y noche? Acusarnos todo el tiempo, ¿cierto? Ahora mira, la ocupación de Satanás es acusarnos. Primero, ¿dónde? Delante del Padre. Y después, ¿dónde? A nosotros, ¿cierto? La culpa. ¿Qué es lo que más nos hace daño? La culpa. ¿Qué es lo que más nos quita el aliento? ¿Qué es lo que más? ¿Cierto? Cuando uno se pone a pensar y viene toda esa culpa sobre uno. Ahora Satanás usa la acusación y usa la tentación como un golpe brutal de un puño. Yo no sé a cuánto les han dado un puño en la nariz bien puesto, un piñazo, dicen pero entienda, la acusación y la tentación son como un puño en la cara. Uno queda que no puede pensar, uno queda que no puede definir, uno queda muy mal. Y así funciona Satanás todo el tiempo, con acusación y con ¿qué? Y con tentación. Así funciona. Te acusa, te tienta, te acusa, te tienta, te acusa, te tienta, todo el tiempo. Y entonces cuando volvemos a Zacarías 3, 4 y 5, mira lo que dice: José estaba vestido con ropas ¿qué? Sucias en presencia del ángel. ¿Cuál era el ángel? El ángel de Jehová, que era Cristo mismo. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ¿qué? Ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Imagínate que el ángel del Señor aún no había muerto en la cruz, aún no había resucitado, pero el Señor le estaba diciendo que ya, ¿cierto? Te he liberado, ¿cierto? Y ahora voy a vestirte.
¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que Él iba a venir a la cruz, sabía que Él iba a vencer en la cruz y sabía que iba a derrotar a Satanás. Pero yo siempre les he dicho que la fe está antes de Cristo y después de Cristo. Los de antes de Cristo creían que Cristo iba a morir. Los de después de Cristo creemos que Cristo murió. Amén, pero todo el que ha creído en Él no ha sido avergonzado. Todo el que cree en Él no morirá jamás, hermano, en Cristo. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Ahora, Dios no solo ha declarado su perdón, también nos quita las vestiduras de injusticia. Amén. Y note que el cambio de ropaje es algo que Dios hace, no es algo que hacemos nosotros. Mire y verá. Entienda lo que estoy tratando de decirle. El cambio de ropaje es algo que ¿qué? Que Dios hace, no que hacemos nosotros. Por eso cuando yo quiero cambiar por mí mismo, perdí. Por eso las promesas del 31 de diciembre no sirven para nada. Porque eso lo hago yo y yo quiero cambiar, pero yo no puedo cambiar. ¿Quién es el único que puede cambiarme? Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Quién hace el cambio de ropaje? Dios. ¿Qué dice Cristo? Así que si el Hijo os liberare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Amén. Entonces no crea que usted va a cambiar a nadie. No crea que sus gritos cambian a alguien. No crea que sus lágrimas cambian a alguien. El único que puede cambiar a alguien, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por el poder de qué? Del Espíritu Santo. Entonces no pierda tiempo, ore. Amén, ore. Hoy ayer hicieron el funeral de otro exalumno del pacto. Van 5 o 6 este año. Lo mataron. Yo no sé cuántas veces vi a su hija y a su esposa llorarle aquí a ese hombre. No sé cuántas veces. No sé cuántas veces nos emproblemamos a la salida con él. No sé cuántas veces. Amén. Pero si Dios no hace las cosas, le repito, ni las lágrimas, ni los gritos, ni los golpes van a cambiar a nadie. Luego, ¿qué es la opción que nos queda? Ponerlos ¿dónde? Delante del Señor y pedirle al Señor que les ponga un ropaje nuevo, porque nosotros no podemos. Amén. ¿Queda claro ese tema? Ahora bien, Dios solo, les repito, no solo le declaró su perdón, sino que ¿qué? Le cambió las vestiduras. Tenemos que apurarle. Zacarías 3:7 dice la palabra del Señor. Cuando el Señor le dice, Dios Padre, le dice que, ahí está la clave. Estamos hablando de un hombre justo, de un hombre recto, de un hombre íntegro que se llama Job. Y le dice el Señor a Josué, dice, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, ¿qué? Entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre los que están aquí. Qué frase tan hermosa. Está diciendo, tienes que andar en mis caminos. Tienes que ¿qué? Cumplir con lo que te mandé. Y tú vas a tener ¿qué? Un lugar aquí conmigo en la eternidad. Porque estaba hablando ¿quién? Zacarías, ¿en qué? En una visión. ¿Quedamos claros hasta ahí? Vamos entendiendo el principio. Ahora volvamos a Romanos 8 y vamos a puntualizar esto para terminar. Y hay mucho más que decir. Por eso Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita o que tú le autorices por tu pecado, porque el pecado le autoriza a Satanás a hacer lo que quiera contigo y ahí Dios no se mete. Ahí Dios no se puede meter. En Romanos 8, a no ser que tú te arrepientas, confieses y te apartes, Él se mete, pero si no, Él tiene que alzar las manos, porque tú le entregaste ¿qué? La autoridad a la tiniebla. En Romanos 8:33, ya estamos en ¿dónde? En el Nuevo Testamento, amén. ¿Dónde estaba el sacerdote Josué? En el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó. Mira lo que dice el 8:33, vea. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Vea, Dios es el que los justifica. Dice, ¿quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Amén. Entonces haga el cuadro físico de lo que estaba pasando en Zacarías y hágalo ahora. ¿Cierto? Está Dios en su trono. A la derecha, ¿quién está? Es que yo soy zurdo, entonces a la derecha, ¿quién está? Cristo. Y en la izquierda, ¿quién está? Satanás. Entonces Satanás le dice a Dios: vea a Monch, véalo gritando, véalo al pastor de la iglesia y ¿cierto? Dándonos dedo, como dicen ¿y quién está aquí a la derecha? Cristo. Cristo le dice: yo morí por él en la cruz, papá. Yo pagué el pecado de él. Él cree en mí. ¿Quién me está justificando todo el tiempo? Cristo. Yo estoy con vestiduras sucias, claro. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Un momentico, usted no es el juez. Un momentico, usted no define este asunto. Amén. ¿Quién está aquí a mi lado? Cristo. Y Cristo pagó por Andrés. Entonces usted se calla. Así funciona eso todo el tiempo, hermano, en Cristo. Entonces, si cree que tiene un buen Cristo en el cielo, un buen abogado, dele alabanza al Señor. ¿Cómo obtengo eso? Pues por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Yo digo: sí, tenaz, la embarré, se me fueron las luces, ¿cierto? Pero Señor, tu palabra dice que si confieso los pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Señor, tu palabra dice que el confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Entonces yo me paro ahí en la fe, en la palabra de Dios, y me paro en lo que el Señor ha hecho, lo creo. Y entonces es cuando verdaderamente sucede lo que tiene que suceder. Dios nos llama a vivir por fe como hijos de Dios. ¿Recuerda a Judas? Vea Lucas 22, 3, 5 rápidamente, ayúdenme a ver si alcanzamos a dejar esto terminado. Lucas rápido, 22, 3, 5. Dice: entonces entró Satanás ¿en dónde? En Judas. ¿Recuerda que hablamos qué día de eso? ¿Recuerda cuando hablamos de Pedro? Que Satanás el Señor le dijo a Pedro: ojo, Satanás lo pidió para zarandearlo. Y aquí dice que entonces entró ¿qué? Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 que se llamaba ¿qué? Iscariote. 4, por favor. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. 5. Y dice: y ellos se alegraron y acordaron ¿qué? Darle dinero. Ahí está ¿quién? Judas. Mira Pedro, ahí mismo en Lucas 22, qué tristeza. En Lucas 22 tienen que contar toda una serie de historias de traición ahí en el mismo capítulo. 22, 24 al 30. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos ¿qué? Benefactores. No sean así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? Y sigamos. Entonces en el 31, para puntualizar, dice: Simón, Simón, ¿qué? Mira que Satanás ha pedido ¿qué? Zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Recuerdan que Pedro negó a Cristo con maldición. Maldición es con vulgaridad, con mala palabra, técnicamente. Entonces, Judas lo vende, Pedro lo niega. ¿Cuál de las dos faltas era menor? Yo creo que ambos fallaron, ¿sí o no? Ambos fueron acusados, ambos. Pero si tú miras en la historia, Pedro procedió ¿a qué? Al arrepentimiento. Y si tú miras en la historia, Judas solo tuvo remordimiento. Esa es la gran diferencia entre esos dos. Ambos la embarraron hasta que ya. Ambos fallaron. Ambos estaban en el mismo problema. Pero la diferencia es que tú lees y tú ves que ¿qué? Que Pedro va y llora amargamente y ¿qué? Y se arrepiente.
¿Y qué hace Judas? Judas dice, va y tira las monedas y les dice, no, lo que yo hice fue injusto. ¿Eso qué era? Remordimiento. Porque yo le garantizo que si Judas se hubiera patraciado y le hubiera dicho, Señor, la embarré, lo vendí, perdóneme, le garantizo que el Señor lo hubiera perdonado. Él no tenía que suicidarse. Pero él estaba lleno de ¿qué? De acusación. Primero Satanás lo había tentado y ahora ¿qué? Lo estaba acusando y en su mente no fue capaz de seguir enfrentando, porque Satanás también entró en Pedro, Satanás también zarandeó a Pedro, solo que Pedro se arrepintió. Ahora vea 2 de Corintios 7, 9 al 10 y ahí terminamos. Aquí hay mucho que decir, ¿o no? Dice, sin embargo, ¿qué? Y ojalá lo subraye. Ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. O sea, él dice, si ustedes solo se hubieran quedado tristes por lo que hicieron, estaban ¿en dónde? En remordimiento. Y la Biblia y la iglesia del Señor está llena de gente que vive ¿qué? De remordimientos. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a vosotros, por mi culpa. ¿Cierto? Pero aquí Pablo dice, estoy contento porque ¿qué? La tristeza los llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. O sea, ¿qué quiere Dios? Que me arrepienta. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos ¿qué? Perjudicado. Y aquí dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál era la tristeza de Judas? No lo llevó a arrepentirse, ¿era qué? Remordimiento. ¿Y a dónde lo llevó? A la muerte. La tristeza de Pedro, ¿qué era? Arrepentimiento. ¿Y a dónde lo llevó? A la vida. Pedro hizo un gran ministerio, a pesar de sus errores, que fueron muchos, pero hizo un gran ministerio. Ahora yo quiero que entiendas que esa es la diferencia entre la acusación del diablo y la convicción del Espíritu Santo. Identifica el pensamiento que viene a tu mente, ¿cierto? Puede que sea verdad, puede que sea de error, pero tú puedes identificar la fuente. Si te sientes culpable, sin valor, inepto, pero no quieres cambiar, ¿de dónde viene eso? De la tiniebla. Sí, te sientes culpable, sucio, inepto, pero tú dices, pues bueno, ya mañana miro a ver qué hago. ¿Eso qué es? Remordimiento. Pero si tú te sientes así y tú dices, yo no puedo seguir igual, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir con esta agresividad, yo no puedo seguir con esta postura, yo no puedo seguir con este juzgamiento, ¿cierto? Yo tengo que cambiar, y te arrodillas y lloras. Me pasa a mí, y ahí de rodillas llorando, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. ¿A dónde estás? En el arrepentimiento. ¿Y qué pasó con el diablo? Perdió, como los de rojo anoche, perdió. ¿Sí? Entiende el concepto. Entiende el concepto. Ahora, Satanás va a estar siempre ahí, siempre. Siempre va a estar buscando la caída, siempre está trayéndote tentación, siempre va a estar allí. Pero tú y yo tenemos un sumo sacerdote sumamente especial, que da la cara, y que si creemos con él de corazón, él va a dar la cara, y él va a enfrentar al demonio, y le va a decir a su Padre Celestial, sí, a Onch se le fueron las luces, sí, tenaz lo que hizo Onch, pero papá, él cree en mí y él se arrepintió, y hagámosle, papá, que él sigue acá conmigo. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Las iglesias están llenas de gente remordidas, no de gente arrepentida.
Y es mucha la diferencia. Inclínate.